Buenas tardes, mi nombre es Kenny Jeffrey Guevara Muñoz, pertenezco al grupo 33 del curso de programación de sitios web. A continuación explicaré el desarrollo de este aplicativo, el cual se llevó a través del proyecto de gestión de las notas de los estudiantes y por lo cual tuvimos que crear un menú de opciones con las siguientes clases: información del estudiante, información de la asignatura, notas de estudiantes, reportes, administración de usuarios y los ítems, los cuales nos permitirá crear un reporte en PDF y un backup de la base de datos donde se van a agregar todos los datos de la página, como lo son tablas y los datos de las tablas. Entonces, para poder ingresar a cualquiera de las siguientes opciones, hay que crear primero un usuario. Entonces, Kenneth, un correo cualquiera, puede ser root hotmail.com, contraseña 123456, teléfono, un teléfono cualquiera. Guardamos el registro y como miramos en la base de datos, aquí nos creó la base de datos y la tabla MyWebs, que es donde se cargan los archivos del usuario, los datos del usuario, perdón. Y como podemos ver, aquí está la encriptación de la contraseña, que es una nueva pauta que se ha presentado para esta fase, que es la fase número 5. Entonces nos volvemos a guardar usuarios. Entonces dice que el usuario fue creado correctamente. Volvemos a administrar de usuarios. Entonces, ya estamos registrados, pero si vamos a ingresar a cualquiera de las opciones, tenemos que tener una sección, por lo cual al registrarnos nos ha creado la sección. Pero ¿qué pasa? Entonces vamos a cerrarla. Ha cerrado la sección. Debes iniciar sección para poder seguir explorando la página. Vamos a ver por qué es ese mensajito. Entonces vamos, por ejemplo, a eliminar usuario. Como pueden ver, el acceso es restringido, ya que no estamos ingresando con una sección en la página como tal. Entonces damos confirmar y acá de una vez nos ingresa al menú de opciones para crear una sección. Pero bueno, entonces probemos otra. Entonces, por decir visualizar contactos, va a ser de igual manera. Reportes. En reportes no tenemos ningún archivo. Para visualizar el perfil tampoco vamos a poder. Entonces vamos a iniciar sección con el nombre de usuario que colocamos y la contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Iniciamos sección. Bienvenido, has iniciado sección. Acá el nombre del usuario. Presionamos acá. Entonces listo. Entonces podemos cerrar sección como ya lo hemos visto anteriormente. Y ahora vamos, por ejemplo, a eliminar usuario. Ya podemos eliminar usuario. Por ejemplo, vamos a eliminar a Kenneth, que lo acabamos de crear. Lo eliminamos. Podemos confirmar o cancelar. En este caso vamos a cancelar. Vamos a visualizarlo. Por ejemplo, Kenneth. Entonces, buscar usuario. Como pueden ver, pues, podemos visualizar los datos de la tabla MyWebs, la cual está alojada aquí en la base de datos en PHP MyAdmin. Bueno, y cómo está estructurada cada uno de los ítems para poder realizar esas operaciones. Pues yo me encuentro utilizando Sublime Text. Aquí, como primera medida, tenemos el index. Tenemos esta etiqueta que es para que no nos salgan símbolos raros en la página, el nombre del autor, algunos scripts y links, que es para que nos dé diseño a la página, el menú de opciones, que está conformado por información, asignaturas, notas del estudiante, reportes,
administración de usuarios y los ítems. Aquí está el cuerpo bajo de la página, que es donde aparece la imagen de educación. Aquí le damos una anchura y una altura. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo crear el usuario. Entonces, normalmente tenemos el diseño de la página, el encabezado, todo. Ahora, aquí ya viene lo del formulario, que está conformado por un container que nos va a contener cada uno de los campos de la tabla en el formulario para poder luego ingresar los datos. Que este campo name es el más importante, ya que el nombre que lo colocamos aquí es el que vamos a utilizar para llamarlo desde el código PHP para generar los datos más después. Entonces, como pueden ver aquí, hay un botón que al presionar este botón nos va a dirigir a este archivo, que es donde estamos conteniendo las opciones, las operaciones que va a realizar para poder guardar el usuario. Entonces, como primera medida, colocamos unas variables para las opciones del PHP MyAdmin para poder iniciar sección. Entonces, server name, username, password. El password es el por defecto de PHP MyAdmin, que fue el que instalamos en el MySQL. El nombre de la base de datos, que lo vamos a llamar con esta variable. Y tenemos estas variables que son las que contienen la tabla, y esas son las que vamos a utilizar para insertarlas aquí, que son estas mismas. Entonces, aquí realizamos la conexión con la base de datos. Luego aquí miramos si nos detecta error, pues ya vamos a ver que no existe la base de datos. Y si no existe la base de datos, entonces creamos la base de datos, my database. Luego, si la conexión aún existe con las que ya habíamos nombrado anteriormente, con que es el nombre de la variable para la conexión, y SQL, que es para la creación de base de datos. Si esto se ha realizado correctamente, entonces aquí ya nos conectamos con la base de datos. Luego aquí realizamos un test de la conexión. Luego aquí tenemos los campos que va a contener la tabla en la base de datos, cómo se van a archivar. Luego verificamos la conexión, si todavía existe la conexión. Luego insertamos los datos en la tabla MyWebs, en los campos nombre, contraseña, teléfono y encrypted pass, que es donde va a alojar el resultado del encriptado de la contraseña, que lo hicimos con esta operación myd5 y la contraseña ahí para que no la encripte, y la llamamos con la L. Ahora realizamos la conexión. Si se realizó la conexión, pues entonces nos va a decir que el usuario fue creado correctamente, y si es falso, entonces es porque el usuario ya existe. Ahora aquí es la misma, en esta parte el usuario ya existe si la conexión no se ha podido ejecutar. Entonces aquí ya, si la conexión no se ha realizado, porque por decir aquí el SQL, o sea aquí create bytes, no se ha realizado porque ya existe la base de datos, entonces simplemente vamos a hacer la conexión directamente. Hacemos un test de la conexión, los datos los campos de la tabla, de nuevo los mismos. Aquí realizamos la conexión, a ver si todavía existe la conexión. Acá insertamos los datos de nuevo para el nuevo registro de usuario, y cerramos la conexión con la base de datos. Entonces aquí tenemos un container que nos va a contener como un mensaje que nos va a decir proceso realizado con éxito, y luego un botón que nos va a dirigir al administrador de usuarios. Para esta nueva fase se han integrado las nuevas opciones de
de sección, donde vamos a hacer lo mismo, vamos a crear una conexión con la base de datos. Luego, si la conexión se ha realizado, no se ha realizado por alguna razón, es porque actualmente no hay usuarios registrados. ¿Esto por qué? Porque no hemos creado ningún usuario y por lo tanto ninguna base de datos ha sido creada. A menos que haya sido creada la base de datos, este error se nos va a presentar. Entonces aquí iniciamos lo mismo. Acá iniciamos la sección para es obligatorio ponerlo para poder iniciar sección. Aquí con este llamamos al putPod, que es una ventana emergente donde nos va a decir si la sección ya se ha realizado o no se ha realizado. Y si se ha realizado, pues nos deja seguir explorando la página normalmente. Y si no, pues nos va a generar un botón que nos va a dirigir a crear la sección o en su caso el registro del usuario. Entonces, eso se hace a través de, entonces bueno, aquí ya realizamos un test de la conexión de la sección. Si sección nombre existe, o sea, si ya tiene ese campo, entonces nos va a generar un container que va a tener las opciones de cerrar sección y como un mensajito que nos va a avisar de que ya hemos iniciado sección. Luego tenemos un container que en caso de que no se haya realizado la sección, o sea que no estemos iniciados en la sección, pues entonces vamos a crear un formulario en el cual vamos a ingresar el nombre del usuario con el que nos hemos registrado y la contraseña con la que hemos registrado el usuario. Luego acá el botón nos dirige al documento Start sección, donde vamos a iniciar la sección. Start sección, aquí. Ok, listo. Entonces realizamos la conexión con la base de datos. Luego iniciamos la sección acá verificamos si nombre y contraseña, o sea, ya han sido ingresados. Entonces, a través de la sección, en la variable nombre, en la variable password, nos va a agregar los datos que ingresamos en el formulario anterior para iniciar la sección. Entonces, si esto se ha realizado, entonces va a decir bienvenido, has iniciado sección y el nombre del usuario. Aquí no lo va a imprimir en la página. Y si esto es falso, entonces si sección es igual a nombre, entonces va a decir has iniciado sección, que lo cual no es un error ni nada, sino solamente nos va a identificar que hemos iniciado sección y actualmente estamos en sección. Luego tenemos otro container que nos va a salir en caso de que no ingresemos la contraseña o el usuario, el acceso restringido, por lo cual no vamos a poder iniciar sección ni navegar por cualquiera de los entornos de la página. Luego acá tenemos otro container con el proceso realizado, el botón que nos va a dirigir al menú de sección, y ahora sí nos va a mostrar esta partecita, que es que si la sección nombre ya existe, o sea, si ya tienen un dato con la variable de nombre que hemos ingresado, entonces ya nos va a decir cerrar sección y has iniciado sección. El componente que usamos para la creación del reporte en PDF fue a través de la librería FPDF, en el cual vamos a incluir la plantilla php.php, esta, que aquí son los
campos que va a contener el informe, cómo va a estar estructurada el entorno del documento. Entonces, aquí está llamando la librería, la clase PDF, que fue la que creamos anteriormente, que FPDF fue igual a FPDF. Entonces, aquí un encabezado, el cuerpo de la página. Aquí nos va a dirigir a decir cuántas páginas tenemos en nuestro documento. Bueno, esto lo hicimos a través de una conexión con la base de datos. Luego creamos una variable query donde vamos a seleccionar los campos de la variable de la tabla myCountWents, que es otra tabla que crearemos en un momento. Luego result MySQL, que es este campo. Entonces aquí vamos a, como les decía antes, FPDF es igual a PDF, que fue como lo declaramos en la plantilla. Ahora creamos los campos para el informe. Ya para ingresar los campos, llamamos los campos para ingresarlos de luego de la base de datos. Acá tenemos los campos que nos va a permitir extraer los datos de la base de datos y agregarlos en esta parte, debajo de esta parte. Entonces aquí le estamos dando un ancho, un weight y una altura a los cuadritos donde va a salir el formulario. Aquí por último FPDF output, que nos va a permitir generar el archivo automáticamente en nuestro disco local, en la parte donde tengamos la carpeta del proyecto de la página, o podemos dejarlo por defecto solo con las comillas, o podemos ponerle en dev, que nos va a permitir guardar el archivo donde cada uno queramos. Luego acá tenemos un pequeño container donde nos va a aparecer un output, una ventana emergente, diciéndonos que el reporte ha sido creado exitosamente. Al presionar este botón nos va a dirigir a la página principal, ya que el reporte se ha guardado satisfactoriamente y se ha creado satisfactoriamente. Entonces, bueno, entonces nos dirigimos a el otro ítem que fue destinado para esta fase, fue la creación de un backup de nuestra página, de nuestra base de datos de la página, que es donde se han creado todos los datos como tablas y demás. Entonces aquí realizamos una pequeña conexión. Luego al campo fecha, a la variable fecha, llamamos la función date, que nos va a dar la hora y la fecha en el momento, y luego la salida SQL, que nos va a tomar el nombre de la base de datos, que en mi caso es MyDB, y la fecha que estamos llamando en esta variable, .sql. Listo, entonces acá a través de la función, aquí creamos una variable DOM, y a través de la función de MySQL DOM de MySQL, que ya viene por defecto alistada de MySQL, llamamos cada uno de las variables para iniciar al servidor. Luego el password, el nombre de la base de datos, y por último llamamos a salida SQL, que es la que creamos aquí, la variable que creamos aquí, con los campos que va a contener el nombre del archivo. Entonces system done, con esto llamamos al archivo, ya lo podemos imprimir hasta aquí en este momento.
Aquí si la conexión con loop existe todavía, no se va a generar error, pero si no se ha creado la conexión correctamente, nos va a generar un error. Luego, a través de la función zip, que lo estamos llamando desde la variable zip, construimos el nombre del archivo zip. Aquí construimos el nombre del archivo SQL directamente. Aquí creamos el nombre del archivo del zip. Aquí le estamos creando los archivos zip. Casi es verdadero, lo creamos. Agregamos el archivo SQL, que lo creamos aquí en esta línea. Lo archivamos en un archivo zip. Cerramos el zip. Luego llamamos a la salida SQL, que es lo que creamos para el nombre del archivo. Luego un header, que lo direccionamos a la descarga del archivo, que nos va a aparecer como una ventana emergente, pero ya va a ser para descargar el archivo. Y luego aquí un mensajito de un error. Y entonces aquí llegamos al container, que es lo mismo que ejecutamos anteriormente. El pod, que es una ventana emergente. Y como último, pues vamos a hacer la prueba. Entonces vamos aquí a la página, creamos un contacto para el nombre del usuario, para el usuario que creamos anteriormente. Como pueden ver, nos dice que has iniciado sección Kenneth. Ok, listo. Entonces, primer nombre Kenneth, el nombre del usuario. El teléfono celular, que ya lo escribimos anteriormente, pero vamos a escribir otro. Puede ser 311111. Teléfono 6578 listo. Entonces, cuenta del Skype, puede ser cualquiera, Rod, raya al piso 01. Guardamos el contacto del estudiante y como podemos ver aquí, nos ha creado la tabla MyConWebs, que es donde se han agregado los datos que acabamos de anexar. Ahora vamos aquí a la página y dice que el contacto registrado satisfactoriamente. Entonces devolvemos a la misma página y vamos a visualizar los contactos. El contacto de Kenneth. Entonces lo visualizamos. Dice, has iniciado sección Kenneth. Datos de contacto, los datos de usuario son Kenneth, el número de teléfono celular, el número de teléfono fijo y el Skype. Entonces volvemos a administración de usuarios, o lo podemos hacer desde aquí directamente. Vamos a actualizar contacto, el nombre del usuario, el nuevo teléfono celular que va a ser 31, el nuevo teléfono fijo que va a ser 61 y la nueva cuenta de Skype que va a ser R01. Entonces actualizamos el contacto y como pueden ver dice información actualizada satisfactoriamente. Volvemos a administrar de usuarios, volvemos a visualizar los contactos, el contacto de Kenneth, y como pueden ver se han cambiado los datos. Vamos a la base de datos en PHP Miami y como pueden ver se han cambiado los datos satisfactoriamente. Ahora las nuevas opciones de ítems, reporte PDF. Como pueden ver dice el reporte ha sido creado satisfactoriamente. Reporte guardado satisfactoriamente, le vamos a aceptar, nos dirige a la página principal. Vamos ahora a mi PC, vamos a la server, vamos a web www, vamos a donde tenemos alojada nuestra página y buscamos el archivo que se llame reporte. Y como pueden ver aquí está el reporte. Agrandamos y como pueden ver son los mismos datos que hemos agregado aquí en la base de datos. Entonces ahí está el reporte y de la misma manera se nos va a crear
el backup de la página, de la base de datos de la página, backup de. Entonces aquí, como pueden ver, aquí podemos guardarlo donde queramos, guardar el archivo. Le vamos a dar guardar el archivo. Y si vamos a ver aquí, otra vez, aquí tenemos alojado la base de datos. Entonces, si ven, agrega el nombre de la base de datos y la fecha actual. Punto zip. Listo, ahora vamos a cerrar sección. Cerramos sección. Ha cerrado sección, debes iniciar sección para poder seguir explorando la página. Y como para probarlo, vamos a ir a información, a datos de contacto, y ya nos va a dejar ingresar. Y de esta manera se han integrado las nuevas pautas para el desarrollo de la fase 5 en esta página web, la cual ha sido creada a partir del proyecto de gestión de las notas de los estudiantes. Eso es todo, muchas gracias. Mi nombre es Kenneth Jeffrey Guerra Muñoz. Hasta luego.